Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando el interesante e importante tema de la Marcha por el Agua que recién se llevó a cabo en nuestro país en el mes de abril. Para hablar de este tema nos acompañan Carlos Salvatierra y Marta Godínez, ambos participantes en esta marcha y que nos han venido entonces dando su perspectiva sobre el tema. En este segundo segmento queremos entender mucho mejor de qué se trató la marcha. Comenzamos tal vez contigo, Carlos. Desde la perspectiva tuya de la Red Manglar, ¿cómo se organizan y cómo hacen parte de la marcha? Bueno, la experiencia de participar en la Marcha por el Agua fue profundamente enriquecedora y creo que algunos podemos decir que nos afectó incluso en nuestra vida, ¿no? Vivimos muchos momentos como muy importantes y muy intensos, partiendo del sacrificio que hizo la gente que sí estuvo caminando desde el origen de la marcha. Participaron miles de personas en la marcha, miles. Y yo estuve en una de las vertientes, que fue la vertiente sur. La vertiente sur salió desde el límite, la ribera del río Suchiate. Hizo todo un recorrido que atravesó ríos, montañas, pasaron por muchos ríos. Dentro de ese caminar también la gente iba recogiendo las aguas de muchos de los ríos como un símbolo, pero además un símbolo muy poderoso porque el fin y el objetivo era llevar las aguas de todos los ríos que se pudieron recoger a la plaza central. Y con eso constatar y demostrar la situación. Era como una demostración. Miren, aquí está el agua. De algunos ríos no pudimos traer porque los ríos están secos y de otros no pudimos traer porque los ríos están muy contaminados. Entonces también el hecho de la denuncia, ¿no? Ajá. Se está denunciando por qué está sucediendo esta situación, porque los ríos prácticamente no están llegando al mar. En el recorrido de la vertiente sur, además, fue pues bastante intenso. Yo pude comprobar y vivir en una parte también de que, por ejemplo, no había ni siquiera áreas adecuadas para que la gente pudiera hacer un reposo, porque muchos de los árboles han sido ya talados. Ajá. O sea, esas áreas han sido las sombras. Cuando se miraba una ceiba y un árbol frondoso, era tan rico, ¿verdad?, venir y estar debajo de esa sombra. Entonces, también vimos muchas áreas que fueron taladas, deforestadas, el crecimiento de la caña de azúcar en la costa sur, impresionante, de la palma africana. Y otro momento que fue importante es cuando la marcha se une con las comunidades del río Madre Vieja, que han salido para poder hacer un recibimiento y pues hubo un acto simbólico que fue muy bonito, ¿verdad? Porque una de las personas que inició esta defensa del río Madre Vieja, que es un río que por 25 años no llegaba al mar en la época seca, hasta que las comunidades han decidido este año liberarlo, llevan un manglar, un pequeño mangle, y encuentran a la Marcha por el Agua y se lo entregan como un símbolo de la reivindicación de que los ríos tienen que llegar al mar y al manglar. Entonces hubo muchos momentos muy importantes dentro de la marcha, ¿verdad? Pero esos creo que son de los más... Bueno, a mí me parece incluso conmovedor, ¿verdad? Y Marta, ¿tú veniste con la marcha de alguna de las vertientes? Bueno, nosotras con mujeres estuvimos en las 3 vertientes. Yo quisiera decir que eso fue una construcción colectiva. Creo que la experiencia de varias organizaciones del movimiento social y popular y campesinos y de pueblos al iniciar, digamos, la propuesta por la Marcha del Agua definitivamente tenía que ver con una propuesta de defensa de la vida. El tema de la tierra, el territorio ha sido, digamos, como categorías o propuestas que han servido, pero que había que concretarlo, ¿verdad? Y creo que el tema del agua es una forma de concretar, era una propuesta en donde todos nos sentíamos, digamos, como vinculados. Los objetivos de la marcha, en primer lugar, tuvieron la posibilidad de
de conocer, ¿verdad?, las problemáticas que han vivido las comunidades. Creo que esa fue una experiencia, digamos, muy simbólica, que la población que estaba participando lo hacía desde lo que quería plantear, decir su problemática, ¿verdad? Y entonces eso le creaba, digamos, un nivel de pertenencia, un nivel de identidad con la problemática que se está viviendo del agua, y específicamente también era exigir la recuperación, digamos, de esas fuentes de agua que han sido privatizadas, que han sido, digamos, secuestradas, ¿verdad? Que hoy, pues, cuando fuimos a constatar en el recorrido de la marcha, donde empresas transnacionales, incluso empresas nacionales vinculadas con el tema del azúcar, ¿verdad?, el monocultivo, han, digamos, secuestrado esos cuencas o de agua o de los ríos, ¿verdad?, para su propio beneficio, digamos, nos podemos dar cuenta entonces cómo ese modelo, digamos, económico está devastando, digamos, la vida de la naturaleza, como decía Carlos, ¿verdad? El impacto, digamos, que tuvo la marcha en los cuerpos de las mujeres, de la población, era tremendo, porque esas situaciones, digamos, de calor, ¿verdad?, de devastada, digamos, la naturaleza, de no encontrar árboles, sombras, etcétera, ¿verdad? Cada vez, digamos, conforme iba avanzando la marcha, se constataba, digamos, el nivel de desastre, digamos, que ha hecho la población. Pero lo otro es los niveles de complicidad que tiene el Estado, las municipalidades, los diputados, cualquier funcionario público, ¿verdad?, que de una u otra manera permite, digamos, que se haga esto. El otro objetivo era poder, digamos, llegar a otras poblaciones, mujeres, niños, comunidades, y poder, digamos, tener un espacio también para concientizar. Creo que las escuelas, los niños, las comunidades, pudimos observar, digamos, cómo se movilizaron, cómo se despertó, digamos, el ánimo de poder apoyar una marcha. Incluso nosotros desde el movimiento social de mujeres y feministas, pues ya habíamos pasado varios años, ¿verdad?, de no tener una marcha de esa naturaleza que recupera, digamos, el sentido de la participación y de la reivindicación de temas estratégicos como es el agua, el tema, digamos, de los bienes naturales. Y por último, definitivamente, pues también aportar, digamos, a la conciencia de la población a seguir teniendo un nivel de exigibilidad, ¿verdad?, del cumplimiento de los derechos humanos, y de responsabilizar a las autoridades y a los entes, ¿verdad?, de estos poderes que de manera, digamos, solapada o en algunos casos pues se hacen de la vista gorda, ¿verdad?, y no legislan, no vigilan, digamos, todo este tipo. Creemos que el tema del agua es un elemento, digamos, importante de la vida y que está vinculado internamente con todo lo que es vida. Hubieron cansancio, pero creo que hubo también mucha alegría, mujeres con niños y niñas cargándolos, ¿verdad?, jóvenes, también hubieron personas de la tercera edad. Me parece que fue una revitalización de ese espíritu por la defensa de la vida. Eso es lo que, a la conclusión a la que voy llegando, ¿verdad? Hubo una revitalización, porque estos objetivos de conocer mejor, de concientizar y de trabajar en la exigibilidad son objetivos interesantes, pero más aún, si ustedes me dicen, las comunidades se acercaron y tomaron esa marcha como propia, aprendieron de lo que iba pasando por sus comunidades. Esto me ha parecido muy interesante de lo que tanto Carlos como Marta nos han dicho. Nosotros debemos hacer aquí un corte, dejando sí asentado que lo que vamos aprendiendo de nuestros invitados el día de hoy es que esta marcha, que duró 11 días, fue una marcha de aprendizaje, fue una marcha de concientización y una marcha también de establecer los temas de la exigibilidad frente a las autoridades. De eso entonces hablaremos en nuestro próximo segmento. Estamos con el diputado Leocadio Huracán Salomé para una mirada crítica sobre Guatemala, preguntándole cuál es su perspectiva en relación a la marcha por el agua y qué elementos debe de contener una propuesta de iniciativa de ley de aguas en Guatemala. ¿Qué retos existen para esta negociación?
Nosotros también participamos en la marcha como un gesto de solidaridad, de acompañamiento y de compromiso que debemos de tener todos los funcionarios públicos, que la demanda de la población debe ser escuchada, la demanda de la población debe ser acompañada y debe de recogerse para poder darle soluciones. Aunque nosotros como diputados también conocemos perfectamente la situación, nos hemos reunido con pobladores de la cuenca del lago de Atitlán, por ejemplo, en la que han denunciado también la contaminación del lago. Nos hemos reunido con varias organizaciones, comunidades, pueblos, en la que están sumamente preocupados sobre todo por toda la contaminación y los desvíos de ríos que hay, ya sea por monocultivo, ya sea por hidroeléctrica o ya sea por actividades mineras. En ese sentido, para nosotros la marcha fue una cuestión bastante importante de las organizaciones sociales, ya que evidencia de que es urgente cómo regular el uso, cómo regular realmente el manejo de las cuencas, de los nacimientos de agua. Unos días, una semana, menos de una semana después de haber llegado la marcha, se presentó una iniciativa de ley sobre las sanciones de los robos y desvíos de agua. Sin embargo, nos preocupa muchísimo que no se aprobó esa ley. Se quedó con 61 votos y 70 diputados desafortunadamente votaron en contra. Entonces, eso definitivamente, a pesar de que hubo, digamos, todo un esfuerzo de miles de guatemaltecos que quieren el bien para Guatemala. Entonces, el reto y desafío realmente para una legislación de agua en el país es enorme. Recuérdense que desde el 1985, se ha venido abordando el tema de que en Guatemala es necesario que haya una ley de agua y hasta hoy día no existe esa ley. ¿Por qué no existe? Porque hay sectores que en el marco de la impunidad, en el marco de la corrupción, han utilizado y se han enriquecido a costa de lo que producen nuestras comunidades y nuestros pueblos. Entonces, injusto, entonces se visualiza de que hay privilegios para algunos sectores en el país y hay que terminar con esos privilegios. Hay que romper la impunidad, hay que terminar con la corrupción y hay que escuchar la demanda de la población y hacer que exista un Estado que responda realmente a los derechos de la población, del colectivo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de promover con esta iniciativa, que se reconozca el derecho humano para el agua y sobre todo garantizarle agua potable para una vivencia adecuada a la población. Pero sobre todo también es importante crear comités, digamos, debe haber un consejo, un comité nacional que debe seguir velando, porque no tenemos ni siquiera un inventario de ríos, de lagos, de nacimientos, no tenemos ese inventario. Hay que crear esa comisión técnica, una unidad técnica que vele sobre eso, con qué contamos y para qué lo usamos. Es importante tener eso. Y sobre todo también la ley también busca cómo consultar a las comunidades y los pueblos. Ellos tienen todo el derecho de decidir para qué queremos utilizar el agua. Hay mucho interés de varios diputados dentro del Congreso, la cual, digamos, ven también con mucha necesidad y urgencia realmente contar con una normativa, una ley marco que regule realmente el uso, la conservación y la disposición del agua. Entonces, no se trata solo una ley que sancione, sino que también que genere, digamos, y que garantice el agua en todas sus expresiones.